¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos Sin Vueltas. Buenas noches para todos. Hoy sin su conductor habitual, Federico Estorniolo, que, se tomó un merecido receso. Mientras tanto, la actualidad no se detiene. Y arrancamos mirando ya a las elecciones del año que viene, porque en estos días hubo mucho movimiento. Se trató la reforma electoral en la provincia de Salta, pasó por la Cámara de Diputados. El Senado advirtió que se va a tratar la semana que viene, pero aparentemente estarían dadas las condiciones para que sea una realidad. Además, también vamos a hablar sobre el lanzamiento de nuevos espacios políticos. Hay un espacio en Salta que apoya a Axel Kicillof. Vamos a ver cuál va a ser su propuesta y también qué pasa con el PRO. Se está reorganizando, se termina la intervención y se decide quiénes van a ser las nuevas autoridades. Pero por otro lado, no podemos dejar de mirar lo que está pasando en Nación. El gobierno insiste con un proyecto para ajustar, recortar a dos sectores con los que mantienen una tensión desde hace bastante: discapacidad y universidades. Vamos a hablar con dos referentes de cada sector para conocer lo que piensan. Pero también vamos a hablar acerca de un tema bastante polémico, que ya hay un proyecto presentado a nivel nacional que busca endurecer las penas contra aquellas personas que realizan denuncias consideradas falsas en un contexto de violencia de género. El tema ya levantó mucha polémica y se sigue discutiendo. Además, traemos una buena, vamos a hablar del lado de educación. Veníamos hablando de todo lo que pasaba, las amenazas de tiroteos y demás, pero esta sí es una buena noticia. Se está implementando un plan virtual para terminar el secundario mucho más rápido, fácil, desde casa, así que vamos a conocer algunos detalles. Y como siempre cerramos con un bloque de minería. Primero vamos a hablar porque hay elecciones en Capemisa, acá nomás. El próximo miércoles vamos a tener elecciones en la Cámara de Proveedores Mineros y así también vamos a estar hablando de otras realidades del sector. Quédate muy atento que de todo esto te charlamos hoy en Sin Vueltas. Bueno, nosotros seguimos en Sin Vueltas y vamos a hablar de un tema del que está hablando todo el mundo. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral que se trató en diputados, obtuvo media sanción? Hoy se avanzó con un dictamen en el Senado, se va a tratar la próxima semana. Vamos a conocer todos los detalles con el senador por la Viña, Jorge Soto, que ya nos acompaña. Senador, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenos días a vos, Sebastián, a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, sabemos que en diputados ya tenía media sanción. ¿Qué pasó esta mañana en el Senado? Bueno, este proyecto de ley que tiene media sanción, como decís vos, de la Cámara de Diputados, que es una ley de participación democrática, ingresó a la Cámara de Senadores. Bueno, fue analizado por la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores en el día de ayer. Ingresó, todo el día estuvimos trabajando con los asesores, senadores no solamente de la Comisión de Legislación, sino la gran mayoría que tiene interés en este proyecto. Hoy se juntó la Comisión de Legislación, hemos emitido dictamen favorable. Bueno, fue ingresado ese dictamen en la sesión del día de la fecha y va a ser tratado en el orden del día de la próxima sesión, que Dios mediante será el jueves 30 de abril. Le consulto, ¿por qué era necesario tratar la reforma? Sabemos que no es año electoral, eso es un dato positivo porque no se están cambiando las reglas de juego ya en el momento, pero ¿por qué era necesario impulsar una reforma electoral? Bueno, en primer lugar, cabe destacar, como vos decís, ese dato que no es menor. Estamos a más de un año del proceso electoral. Yo no sé la fecha exacta, pero se habla de abril, mayo, junio. O sea que estamos a abril del 2026, más de un año. No es un tiempo electoral, o sea, no se puede hablar que uno está modificando las reglas de juego de acuerdo a una realidad política, social que se vive en estos momentos. Si bien no es un tema, digamos, urgente, es un tema que merece ser tratado. Nosotros estamos convencidos que con este proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados, tiene origen en algunos diputados que han presentado el proyecto, ha sido analizado, debatido y consideramos beneficioso para la sociedad salteña, ¿no? Porque viene a clarificar y viene a poner mejores condiciones para que el salteño pueda tener mayores posibilidades de tener una oferta electoral más amplia, más transparente y más legítima, ¿no? Más aún que ya sabemos que las PASO dejaron de existir. De hecho, en Nación también están trabajando en un proyecto similar de que las PASO dejen de ser una realidad para los argentinos también. Bueno, nosotros en su oportunidad primero suspendimos las elecciones y las PASO, después terminamos eliminándola, o sea que Salta es pionera en este tipo de decisiones.
Y ahí quiero aclarar, ¿no? Porque yo escuchaba voces de la oposición, voces de... Yo no digo la libertad avanza porque para mí los legisladores son digamos, del sector de Alfredo Olmedo, Ujú. de Zapata, Orozco, no son ley para Lo mí, que era ¿no? en su momento ahora Patria. Exactamente, esa es una opinión personal. Pero escuchaba de tantos diputados como en el Senado, dirigentes políticos, que hablan que no es oportunidad de intentar, o sea, de proponer al electorado Ujú. un cambio en el sistema electoral, pero resulta que el presidente al que ellos responden ya ha remitido al Congreso de la Nación un proyecto modificando reglas de juego, modificando el sistema electoral. Casi en O sea, simultáneo encima. exactamente, o sea, para ellos acá no le parece, pero en Nación no dice nada, si es conveniente, si es positivo. Pero más allá de eso, yo quiero destacar que, bueno, ahora, de acuerdo a lo que yo escuchaba, las críticas que hablan, primero y principal, no es un proyecto del Poder Ejecutivo Provincial, reitero, en la categoría gobernador hemos visto que se elige de la misma forma que se elige en las elecciones anteriores, Ujú. es decir, que el gobernador más votado por el candidato a gobernador más votado por los salteños es que efectivamente va a ocupar el cargo de gobernador. En gobernar no cambia nada. No cambia nada, eso es una manera de confundir a los salteños, no cambia nada, el salteño tiene que saber que al candidato a gobernador que más voten, el más votado, ese es el que va a ser el gobernador de los salteños. Ujú. Y de ahí para abajo, ¿cómo es el sistema ahora en la práctica? ¿Cómo se van a contar los votos? Bueno, a ver, primero y principal hay que aclarar, porque conceptualmente creo que hay una confusión, una equivocación. En este caso, consideramos que lo que se tienen que votar es ideas, proyectos. Ujú. Digamos, aquellas personas que formen parte de un conjunto donde tengan identidad de ideas, de concepciones, de proyectos, bueno, ese es un sector, o sea, el frente más votado. Eh, Justamente eso es, también viene a clarificar el tema porque permite mayor participación a Ujú. los ciudadanos. Hoy en día hay sectores y que justamente son de los libertarios, entre comillas, que eligen a dedo, en una mesa chica eligen los candidatos. Con esta ley, todo salteño que quiera ser candidato va a obtener la posibilidad. Otro dato importante es que se elimina el piso. Claro, ya no existe más el Anteriormente ya no existe el 5%. piso, que es algo, es un reclamo que venían, digamos, sugiriendo o reclamando la gran mayoría de partidos políticos que por ahí tienen un caudal de votos, no llegan al piso y no logran obtener una representación tanto en la Cámara de Legisladores provinciales como en los consejos deliberantes a lo largo y ancho de la provincia, ¿no? Al Frente de Izquierda le pasó en varias oportunidades. Exactamente. Así que nosotros con esto, es más, se establece un sistema de conteo manual de los votos. Ujú. Es decir, que se van a abrir todas las urnas, se van a contar voto por voto el que ha sido emitido delante de los fiscales de todas las fuerzas políticas. Así que esto va a ser una elección de ideas, de equipos de trabajo, Ujú. de programas, de proyectos, y no de candidatos. A ver, pero a la hora de contar los votos, primero se van a contar los votos por frentes, ¿verdad? Es así, bueno, se va a contar los votos y de acuerdo a la cantidad de votos digamos, reúna el frente y el candidato más votado dentro de ese frente es el que, digamos, va a ser comparado con el candidato votado en los otros frentes. Ujú. ¿Y qué O opina? partidos, ¿no? O O partidos políticos. partidos. ¿Qué opina con respecto a las críticas del sector de la oposición que hablan que es una especie de ley de lemas encubierta? Considero y consideramos que no, para nada, porque incluso estamos limitando la cantidad de caminos, de vías por las cuales se pueden presentar candidatos a 4. Cada frente puede llevar 4 líneas digamos, de candidatos. Se abre el juego en la categoría de concejales. Cada candidato será A, B, C, D o 1, 2, 3, 4. Ujú. Puede llevar hasta 3 líneas de listas de candidatos a concejales, o sea que en un frente se puede hablar de 12 listas de concejales, o sea, se le está otorgando la posibilidad de participar a todos aquellos candidatos que quieran participar en la elección. Y se está ordenando también un poco la oferta, porque estábamos, por ejemplo, que teníamos las PASO, veíamos en la Sí. pantalla apareciendo un montón de caritas. A ver,
qué pedía el salteño y que fue también receptado por el gobierno nacional. El salteño ya estaba harto de ir a votar. Hubo contiendas electorales donde fueron a votar 6 veces. Entonces está cansado de votar. Lo que se busca es simplificar. Y también muchos electores van a la pantalla y ven proliferadas las pantallas. Y ahí entra la confusión. Con esto se está ordenando, se está poniendo orden incluso en la misma pantalla para que el elector vaya y pueda individualizar y visibilizar bien qué es lo que quiere votar. Bueno, seguimos en Sin Vueltas y venimos hablando de un tema realmente importante y que va a tener impacto directo en las elecciones del año que viene. Tiene que ver con la reforma electoral que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Y vamos a aprovechar que tenemos una referente del PRO como Agustina Álvarez, que le damos la bienvenida. Agustina, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Cómo está la situación interna hoy en el PRO? ¿Estamos próximos a elecciones? Sí, el 21 de junio serían las elecciones, ya se realizó la convocatoria para las elecciones, se presentó el cronograma electoral, se designó a la Junta. Estamos ya en el proceso de que se definan y se proclamen las nuevas autoridades del PRO. Obviamente tenemos distintos sectores adentro del PRO, no todos los sectores se llevan bien con todos los sectores, pero lo que se busca o a lo que se tiende es a la lista unidad. Nosotros necesitamos reorganizarnos para volver a ser una opción real para los salteños. Sabemos que a causa de estas distintas peleas o de estos distintos conflictos, las personas perdieron un poco la confianza que tenían en el espacio. Nuestra idea es volver a recuperarla y volver a ser esa opción de derecha o centro-derecha que alguna vez fuimos y que alguna vez la sociedad, ¿no?, nos eligió para que los representemos a nivel nacional y también en Salta, porque tuvimos muchas elecciones en las cuales los salteños nos eligieron, ya sea como PRO o ya sea como un frente dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, ¿y cómo hacen para diferenciarse por ahí de la propuesta de La Libertad Avanza? Porque hay algunos puntos en común que hacen que la gente por ahí se confunda a la hora de ir a votar. Bueno, la realidad es que a nosotros nos cuesta un poco marcar esa diferencia o demostrarle a la gente que tenemos otra identidad, porque sobre todo a nivel nacional siempre apoyamos la mayoría de las causas que se fueron presentando, porque fueron causas que nosotros presentamos allá por el 2015 y que las fuimos defendiendo a lo largo del tiempo. Entonces, por ahí cuesta un poco que la gente vea esa diferencia cuando votamos de manera bastante similar en el Congreso de la Nación. La realidad es que nosotros no tenemos una postura extremista, entendemos que no es necesario destruir al Estado, sino que precisamos un Estado, pero que sea un Estado chico y eficiente, porque hay soluciones que si no las da el Estado, como por ejemplo la obra pública, difícilmente lleguen. Creo que esas son algunas de las diferencias, podríamos estar hablando durante horas, pero creo que son más las coincidencias que las diferencias que tenemos con La Libertad Avanza. Bueno, te llevo también al terreno nacional por algún instante, porque muchos opinan que si el PRO sale a jugar, algunos dicen que está obligado para no perder identidad, pero otros dicen que podría llegar a ser funcional al peronismo. ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que nosotros tenemos que ser inteligentes y estratégicos a la hora de armar alianzas o decidir cómo vamos a participar en las próximas elecciones. Si nosotros le proponemos a La Libertad Avanza hacer una alianza y La Libertad Avanza nos dice que no, por darte un ejemplo, nosotros no estaríamos saliendo a destruir a La Libertad Avanza ni estaríamos en contra de la misma, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados cuando nosotros queremos ser una opción para quienes confían en nosotros y para quienes quieren elegirnos. Entonces, creo que nosotros podemos plantear la idea de salir en conjunto porque más o menos estamos dentro de la misma línea. Ahora también va a depender de lo que decidan del otro lado para que nosotros como oposición al kirchnerismo y al peronismo podamos unirnos y entender cuál es el rumbo que tiene que seguir el país para que no vuelva a pasar lo mismo. Recordemos que en el año 2015 ganan las elecciones Mauricio Macri, 4 años después vuelve Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Todo lo que habíamos intentado combatir. 4 años después llega Javier Milei. Nosotros en Argentina tenemos elecciones que parecieran ser un electrocardiograma y lo que nosotros precisamos es que eso que inició en algún momento tenga la posibilidad de continuar y tenga la posibilidad de
seguir por ese rumbo que es el cambio que nosotros buscamos para este país y no dar un retroceso y volver al kirchnerismo o al peronismo, que a mi criterio fueron los espacios políticos que nos dejaron en la situación que estamos viviendo hoy en la Argentina, porque la fiesta que tuvieron durante años y años, en algún momento hay que pagarla y lamentablemente los argentinos la venimos pagando hace mucho tiempo. Y en cuanto a la realidad de Salta, ¿ves potable por ahí algún tipo de alianza con La Libertad, Ansa? Sin dudas, creo que sería algo muy positivo porque acá hay algo claro. Yo en reiteradas oportunidades dije que nosotros somos oposición al gobierno provincial y al gobierno municipal. Entonces, ¿por qué vamos a caer en la torpeza de que la oposición vuelva a dispersarse? Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que pensar para poder ser efectivamente una opción distinta y para que no tengamos los consejos deliberantes, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, colmada de oficialismo. Actualmente, de los 23 senadores que hay en la provincia, 22 son oficialistas. Y de los 60 diputados que tenemos, el 85-90% son oficialistas. Y incluso en el Consejo Deliberante, el 75% son oficialistas. Es decir, en todas las cámaras legislativas tienen la mayoría grabada. De los 60 intendentes son oficialistas. Entonces, si nosotros queremos mostrar o traer una alternativa de gobierno, tenemos que unirnos para que eso suceda. Bueno, seguimos en Sin Vuelta, ya nos acompaña Jorge Pachi Mugertigue, que, bueno, él es del Sindicato de Tabacareros, pero también pertenece y está trabajando junto a las 62 organizaciones y junto a la CGT en un proyecto más abarcativo que tiene que ver quizás con un sector que representa al populismo, que representa a los trabajadores, y queremos saber por qué ya están trabajando también en un proyecto de cara a las elecciones del año que viene. Pachi, ¿cómo andas? Muchas gracias por visitarnos. Muchas gracias a vos por la invitación, por el espacio, por visualizar un sector y sobre todo una elección, ¿no?, de que se está viniendo. Bueno, te pregunto y te llevo ya al plano netamente electoral. Están trabajando en una propuesta y en un apoyo a Axel Kicillof. Sí, bueno, el lunes estuvimos lanzando en el Sindicato Hermano de Farmacia el MDF, el cual creemos que es un espacio político que nuclea a los trabajadores o que escucha a los trabajadores y las necesidades. Vemos con buenos ojos el proyecto político que se genera referido a buscar trabajo genuino, a industrializar nuestra Salta, a industrializar la Argentina, tratar de empezar a tratar de que esto sea fructífero para todos. Nosotros hoy vemos, lamentablemente hoy se ha encarecido el mundo del trabajo, donde se quiere legalizar el monotributo, un trabajo que es algo en negro, donde se quiere normalizar estar fuera del sistema, que está bien que esté fuera del sistema, no aportar, no estar. Entonces, como que en esa lucha también uno tiene que empezar a visualizar cuáles son los beneficios, cuáles son los derechos, cuánto costó cada derecho, ¿viste? Entonces, empezar a darle valor a toda esa gestión que mucha gente hoy ya no lo ve, porque ya no lo vive, porque lo dejó de vivir hace tiempo, no logra insertarse de nuevo en ese sistema. Entonces, creemos que este proyecto político que está encabezando como precandidato a Axel, y se verá Dios mediante si va a ser o no, eso lo dirá el tiempo también y el proyecto, pero creemos que este proyecto sí nos incluye a los trabajadores, sí nos incluye también a los proyectos que tenemos como sindicato. En el caso nuestro, nosotros estamos nucleados en los sindicatos industriales, donde vemos con buenos ojos y sabemos que la industrialización es importante. No entendemos todavía por qué Salta le gusta nuestro litio, pero no nuestra batería, le gusta nuestra materia prima, pero no el producto terminado. Entonces, como que hay algo que no estamos entendiendo dentro de esta cadena productiva y sí queremos llegar para poder aportar, ¿no?, sobre todo eso. Uno cuando imagina las elecciones del año que viene, a priori se advierte un escenario polarizado entre un proyecto que encabeza Milei y uno anti-Milei o del peronismo. ¿Es capaz Axel Kicillof de reunir, de unificar a todo el peronismo en una sola lista? Mira, yo creo que es necesario tener en claro
de qué vereda querés estar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que no querés, por lo menos? Es decir, che, cada uno en su ambiente, en su alrededor, tiene docente, tiene abuelos, tiene jubilados, tiene compañeros que han quedado sin trabajo. Vos fíjate en tu alrededor, ¿querés eso para tu alrededor o no lo querés, digamos? O buscás otra alternativa. Bueno, yo creo que ese análisis solo te va a ir llevando a este lugar, digamos, ¿no? Entonces creo que lo más importante, no sé si Axel podrá o no, porque en el mundo de la política, yo desconozco mucho el mundo de la política, lo mío es los sindicatos, pero en ese mundo donde hay mucho en juego, muchas negociaciones que se tienen que dar, creo que lo primordial es saber dónde uno no quiere estar. Y en Salta, ¿cómo están trabajando? ¿Quiénes participan o quiénes en este primer encuentro participaron? Bueno, mira, en este primer encuentro estuvieron los movimientos sociales de todo tipo y de toda índole, de los jubilados autoconvocados, bueno, nosotros como CGT y también como 62, como los sindicatos que estamos nucleados en esa línea, y también, bueno, estuvieron dentro de lo que es los movimientos sociales en sus diferentes aristas. Yo los vengo conociendo hace poco, conozco los que son más renombrados y los que nos han acompañado en muchas marchas que hicimos aquí en Salta, pero la idea es sumar a todos los que quieran y tengan esta idea, la que yo te decía hace rato, decir, che, esto no quiero para Salta, no quiero que la sigamos pasando mal, ¿no? Entonces yo creo que eso está abierto para que se sumen todos los que necesitan ya decir basta, ¿no? Porque la catarsis sí, ya la venimos haciendo hace tiempo atrás, hace mucho que sabemos que estamos mal, hace mucho que expresamos nuestro malestar dentro de nuestro rubro. Por ahí las asambleas que nosotros hacemos en los sindicatos, como dentro de la CGT, también esa catarsis, ya creo que es momento de empezar a actuar, de generar proyectos, de trabajar por ese proyecto. Bueno, creo que esta es la alternativa de decir, che, bueno, ya dejemos de decir basta, hagamos algo importante, ¿no? En Salta, cuidar a nuestros niños es construir futuro. Por eso, contamos con 91 centros de primera infancia en toda la provincia. Espacios pensados para acompañar a niños desde los 6 meses hasta los 4 años, en una etapa clave de su desarrollo. Trabajamos para que ellos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan, y para que las familias puedan trabajar con tranquilidad, sabiendo que sus hijos están en las mejores manos. Hechos, no palabras. ¿Los llamaron a ustedes de McDonald's porque son Álvarez y Fernández? Tranquilo, pibe. A mí me hicieron lo mismo. No la ven. Hicimos las hamburguesas que solo McDonald's podía hacer. Y una más, por las dudas. Presentamos las nuevas McAllister, McAlvarez y McFernández. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA, Gobierno de Salta. Y bueno, como decíamos al comienzo del programa, íbamos a hablar de un tema que está muy instalado en Nación y que tiene que ver con decisiones del gobierno. Por un lado, de tratar de recortar, ajustar la ley de financiamiento universitario que ya fue aprobada por el Congreso, pero que evidentemente el gobierno dice no nos cierra los números, tratemos de recortar un poco. Y después vamos a hablar acerca de lo que está pasando con el sector de la discapacidad, que otra vez impulsa una ley bajo el argumento de las pensiones truchas o falsas. El gobierno busca nuevamente recortar a un sector que la está pasando bastante mal y que ya levantó la voz porque es una situación bastante compleja. Y ahora yo sí te meto en el tema porque parece que la tensión entre el gobierno y bueno, los sectores vinculados a la universidad sigue escalando, ¿no? Por esta situación del financiamiento, que sabemos que hay una ley, pero que no se estaría cumpliendo. Y ahora, ¿cómo analizás este nuevo intento del gobierno de tratar de modificar la ley de financiamiento universitario para no cumplir con lo que ya estaba previsto? Mirá, la verdad que para nosotros no es nuevo el intento del gobierno de tratar de esquivarle a una ley que fue aprobada 6 veces, tratada 6 veces en el Congreso. Ya a mediados de febrero habían planteado una modificatoria, pero bueno, justo estalló el tema de
de Adorni y su viaje, estalló el tema de nuevamente que se reimpulsó la causa de Libra, y nos parece que a raíz de eso el gobierno como que retiró el pie del acelerador en este momento, por lo menos casi todo marzo. Ahora, el pasado viernes a las 9:30 de la mañana se les vencía un plazo judicial para cumplir con la ley de financiamiento. Entendemos que sobre el fin de ese plazo han presentado un nuevo recurso ante la Corte Suprema para no cumplir con el pago, aduciendo de que no hay plata. El famoso plata no hay, que tanto le gusta decir al presidente, ¿no? Pero bueno, queda la instancia donde la Corte responda a eso. Nosotros somos optimistas en el sentido de que la Corte va a terminar fallando a favor de la ley. Ojo, es un optimismo porque vemos de que no hay ningún tipo de razón jurídica, y aparte porque es un gobierno que ha venido perdonando impuestos a los más ricos. De hecho, la reciente ley que se aprobó de reforma laboral también implica una quita de una reducción de pagos a las partes empleadoras. Entonces no es motivo de decir no hay plata y por eso no cumple la ley. Vos tenés que cumplirla y tenés que gestionar los recursos, sea a través de recursos propios, de resignaciones de partida, tomando deuda, lo que sea. Entonces, desde ahí tenemos un optimismo en que tenemos mucha razón y que la ley tiene que terminar cumpliendo, ¿no? Pero Diego, sí sabemos que el gobierno quiere bajarle el precio. En este sentido, Diego, bueno, el proyecto que quieren tratar a nivel legislativo a través del Congreso propone reconocer solo la pérdida salarial de 2025, no así la del 2024. ¿Qué implicaría eso en términos reales para los docentes? Mirá, hoy en términos reales, lo cierto es que el gobierno nos debe a nosotros más o menos una actualización salarial de un 53% más o menos, que ha publicado el último índice de inflación, ¿no es cierto? El 3,4. Nosotros tuvimos un aumento de 2 puntos en marzo y la inflación fue 3,4, o sea que se acumula 1,4 más de pérdida. Entonces, si hoy tuviera que cumplir la ley, significa de mínima que tienen que darnos un aumento del 53% en un solo pago, y algo que también entendemos los sindicatos en su mayoría, que además no tienen que pagar retroactivamente todo lo que hemos perdido hasta acá. Claro. Que eso equivale como a 7 sueldos. Eso es lo que tendría que pagar el gobierno. Y el viernes había mucho, entre jueves y viernes de la semana pasada hubieron muchos rumores porque se hablaba de una cifra de 2 billones con B larga y medio, que es lo que tendría que destinar el Tesoro para las universidades, y las universidades habrían expresado que con esos 2,5 billones sí alcanzaría para pagar la deuda salarial y para pagar las deudas de becas y para pagar los gastos de funcionamiento que el sistema necesita. Pero es cierto que lo que quiere hacer el gobierno es solamente reconocer el 12%, que es lo que habríamos perdido en 2025, y no reconocer ni el 37 más o menos que perdimos en el 24, ni los como 5 o 6 puntos que vamos perdiendo en el 26. Por favor. Bueno, primero te pido una reflexión, porque entre algunos de los cambios decíamos, primero esto, ¿no? Que un trabajador formal no puede acceder a la pensión. Después que todos van a tener que volver a inscribirse con lo burocrático que se puede volver esto, ¿no? Y se eliminan también los incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad, lo cual desde acá nos parece una locura. ¿Cuál es tu reflexión al analizar los cambios que propone la nueva ley de discapacidad? Y bueno, en cuanto a lo que vos nos estás diciendo ahora, es lamentable realmente lo que se hace, porque le privan a la persona con discapacidad de poder trabajar precisamente en un trabajo en blanco, un trabajo real, y aún así tener su pensión por discapacidad, que es lo que realmente necesita. La idea del sistema antiguo o anterior era incluir a las personas con discapacidad, a un niño en la escuela, a un adulto en un trabajo bien remunerado. Esa era la idea. Pero hoy, y a raíz de eso también, como bien lo decías, lo que se hace con las empresas es
quizás una quita de impuestos, un incentivo de algo para que ellos puedan tomar personas con discapacidad e incluirlas en los trabajos que bien pueden hacerlo. Ahora, si este nuevo proyecto entra en vigencia, logra los votos en Senado y en diputados, lamentablemente esto se va a terminar y al fin y al cabo el gobierno sigue yendo en contra de la persona con discapacidad, en contra del trabajo. Pareciera que son felices si ven a alguien sin trabajar. Entonces realmente se está viviendo momentos muy difíciles, muy complicados, y en este tiempo se está golpeando malísimamente mal a todo el sector de la discapacidad. Sin lugar a dudas, hace poco también hablábamos, y te quiero preguntar ahora por la situación del sector, de los prestadores, de los usuarios, porque entendemos que esta ley, si le quita recursos a las personas con discapacidad, también puede tener consecuencias concretas para los prestadores y como el sector del transporte, que sin dudas es fundamental para trasladarlos. Exacto, o sea, si esta ley se pone en vigencia va a ser algo realmente grave. El centro de esta cuestión entre las personas con discapacidad y los prestadores de discapacidad es la siguiente. El gobierno en este proyecto pretende eliminar el nomenclador nacional. El nomenclador es una tabla o lista de valores la cual el gobierno de la Nación Argentina dice cuánto debe cobrar un terapeuta, un centro terapéutico y un transporte. Es algo general para todas las obras sociales, mejores y peores, buenas o malas, nacionales, sindicales, prepagas, ¿bien? Sí. Ahora, cuando el gobierno, si es que logra que se vote este nuevo proyecto, va a desregular este nomenclador. ¿Qué significa? Que cada obra social va a poner el valor que quiera al pago de cada prestador. El famoso libre mercado, o sea, cada uno pone el precio que quiere y vas a tener que tratar de entrar en una negociación constante. Exactamente, el prestador va a tener que negociar con la obra social cuánto te van a pagar. Si te conviene y podés cubrir tus gastos, vas a acceder. Si no, vas a dejar de trabajar en ese lugar y no vas a prestar servicio. ¿Qué sucede con esto? Si el prestador deja de prestar servicio a esa obra social, todos sus afiliados van a quedar sin la prestación. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, no, esa es una denuncia falsa, me está denunciando porque está enojada? Bueno, eso es un tema bastante polémico, porque también tenemos la otra realidad de tantas denuncias que se hacen por violencia de género, el Estado no las escucha y terminamos lamentando una situación de femicidio. Hay que ver una situación, un proyecto que ahora se presentó a nivel nacional que busca endurecer las penas para aquellos que denuncien y luego se compruebe que lo que decían no era verdad, que era una denuncia falsa en un contexto de violencia de género. Realmente para tomarlo con pinzas, con mucho cuidado, así que vamos a hablar con la fiscal Siemens Sendebielke, que pasó por los estudios de Remedio Loop, habló con los chicos de la mañana y esto es lo que nos decía. Siento que, primero te pregunto en general, después entramos en sensaciones. ¿Qué pensás de este proyecto de falsas denuncias? La verdad que me llamó la atención que lo propusiera una mujer, que a Carolina Lozada. Ella viene hace mucho hablando de este tema, no es algo de lo que no hablaba, pero cuando uno lea el proyecto, para que la gente sepa, el delito de falsa denuncia ya está previsto en nuestro Código Penal, ¿sí? No es que es algo nuevo. Lo que se ha hecho es una modificación agravando las penas cuando se trataran de hechos de violencia familiar, violencia de género. En algún punto entiendo que obviamente que si uno radica una falsa denuncia tiene que tener una responsabilidad, pero hay que entender algo. Esa denuncia falsa tiene que ser intencional, es decir, lo que nosotros llamamos el dolo, ¿sí? No es una denuncia porque me enojé y muchas veces nos pasa a las mujeres. Yo llamé a la policía porque estaba ebrio y agresivo y lo tengan un rato en la comisaría. Eso no es una falsa denuncia, ¿sí? A mí me preocupa que venimos asistiendo con este gobierno nacional a una quita de derechos de las mujeres, ¿no? Primero cerramos ministerios, si no funcionan está bien que los cierren, pero eso no significa sacar los programas sí funcionan. Es muy difícil para una mujer llegar a radicar una denuncia cuando viene de este círculo de violencia. Si ahora le ponemos estas penas agravadas, que tienen una pena de 3 a 6 años de prisión, lo más probable es que la pena en expectativa, es decir, lo que se espera, sea de cumplimiento efectivo.
¿sí? Claro. Entonces, agravamos las falsas denuncias y no agravamos los delitos cometidos en el marco de la violencia de género. Me pongo en abogado del diablo y te digo, y bueno, pero ese es el motivo, que no haya falsas denuncias. Pero el delito de falsa denuncia estaba previsto en el código, ¿sí? Cualquier persona es responsable por una falsa denuncia. Ustedes se acuerdan, me acuerdo si el año pasado, el anteaño, hubo llamados al 911 de un colegio que está acá cerca. Bueno, eso es una falsa denuncia, ¿no? Diciendo hay una bomba, hay algo, es una falsa denuncia. Vos sos responsable. El tema es que estamos en un marco donde creo que falta mucho todavía entender lo que es el círculo de la violencia. Cuando vos entendés con claridad ese círculo de violencia, y muchas veces se escucha, ¿no?, en las noticias, ¿y por qué no denunció antes? ¿Y por qué no hizo tal cosa? Y el cuestionamiento siempre está puesto en la víctima, ¿no?, o en la persona que ha sufrido. Y no hablamos solo de mujeres. La violencia de género también habla de niños, de niñas, de adolescentes, de personas con discapacidad, de adultos mayores, de personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Parece que la violencia de género, las mujeres que nos enojamos y vamos y denunciamos porque lo encontramos con otra. No es ese el sentido de la violencia de género. Y ahí aprovecho una pregunta que te hacemos siempre, que es el porcentaje de denuncias falsas radicadas, para que se entienda también que es ínfimo el número del que estamos hablando frente a personas que tienen denuncias encima y que igual mataron a una mujer, y que por ahí esa mujer tenía dos denuncias encima contra su agresor y no pasó nada. Incluso que ni la tienen, ¿no? Los femicidios no necesariamente están asociados a que yo hice la denuncia previamente, no me pusieron medidas cautelares, o las pusieron y no las cumplió, y me mató igual. Muchas veces se producen hechos de femicidios donde no hay denuncia, porque la mujer también muchas veces naturaliza, bueno, estaba enojado, bueno, tal vez, yo les puedo contar la cantidad de testimonios que tenemos día a día. Bueno, capaz que no tendría que haber mirado hacia ese chico, capaz que no tendría que, ¿no? Entonces justificamos estas situaciones de violencia, y cuando llega la violencia extrema, obviamente hablamos del femicidio, pero hablamos de la violencia física, que es la más visible, porque la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia en todas sus expresiones es muy difícil de verla, pero cuando te dan un golpe, hace poco fui a una causa de abuso de una niña, de una adolescente, y dijo, cuando yo estaba sentada en el piso y me dio una patada en la nuca, ¿no? Y dijo, fue la primera vez que yo entendí que algo no estaba bien. Claro. Cuando ella ya relataba un montón de hechos previos de violencia, ¿no? Entonces, nos falta mucha educación. Yo entiendo que está muy bien, pero entiendo que este proyecto en algún punto condiciona, ¿no? Condiciona, cuidado si vas a hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede hacer una denuncia y te dicen, bueno, pero la fiscalía archivó la causa, porque no tenés prueba. ¿Sí? A veces también es un problema, no es solamente de que el hecho no ocurrió, sino que no tenés la prueba para respaldarla. Seguimos en Sin Vueltas, y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante para los salteños, que es la posibilidad de terminar el secundario. Una oportunidad que nos brinda también cerrar un ciclo en la vida y también de superación, ¿no? Y por eso estamos con Magdalena Colombo, que es la coordinadora del sistema de formación virtual a distancia aquí en la provincia, y también con el profesor Adolfo Montenegro, que es director de Educación de Jóvenes y Adultos de la provincia. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, por favor. Bueno, Magdalena, contanos de qué se trata este sistema de formación virtual, este sistema virtual de formación, y a quién está dirigido, ¿no? Bueno, el sistema virtual de formación a distancia número 9002 es una institución de la provincia de Salta, del Ministerio de Educación, que depende de la Dirección de Jóvenes y Adultos, y es una propuesta flexible, ¿no es cierto?, para la finalización de estudios secundarios, dirigida a mayores de 18 años, personas que quisieran finalizar, retomar también estudios secundarios para poder finalizarlos. Sabemos que hay muchos jóvenes y adultos, ¿no es cierto?, que no tuvieron la posibilidad de finalizar el secundario, y que de repente realizaron algunos tramos, ¿no?, del secundario. Entonces, todo eso se retoma, se reconoce y, bueno, se da la posibilidad de que puedan finalizar. La provincia de Salta tiene otras propuestas. Lo característico del sistema virtual es justamente esta modalidad. ¿No es cierto?, que es muy flexible porque permite que los jóvenes y adultos manejen sus propios tiempos, estudien desde sus propios espacios.
siempre que no tengan la posibilidad de concurrir a otras instituciones como los VESPA, ¿no es cierto?, que también son una propuesta muy interesante, pero lo característico del sistema virtual es esto, ¿no es cierto?, el poder manejar los propios tiempos y el estudiar a través de la mediación de nuevas tecnologías, con profesores que también los van a acompañar, con toda una institución que los apoya. ¿Y hace cuántos años que vienen ustedes sintiendo como que hay un cambio en aceptación también de este sistema? Porque venimos de una post-pandemia en donde se utilizó mucho también los medios, ¿no?, de comunicación, las redes, para poder comunicarse precisamente. Claro, la pandemia fue como que se visibilizó toda esta posibilidad, ¿no es cierto?, que si bien desde antes ya se venían utilizando las nuevas tecnologías, la pandemia sí, fue como una explosión, ¿no?, de estas posibilidades de formación. Pero bueno, nosotros sí, desde hace tiempo, ¿no?, que venimos viendo que esta es una propuesta que se puede llevar adelante, ¿no? De hecho, tenemos una buena cantidad de egresados también. Y bueno, eso, que sepan que es posible, que no por estudiar en la virtualidad quiere decir que van a estar solos o abandonados a su propia suerte. No, hay profesores, hay una institución entera que está apoyando a estos estudiantes jóvenes y alumnos para que puedan finalizar, ¿no? ¿Y cómo vienen hasta ahora las inscripciones? ¿Se ve un interés de la gente en esta modalidad? Sí, las inscripciones vienen muy bien. Hasta el momento tenemos como 1.200 inscriptos, ¿sí? Aclaremos que las inscripciones para el sistema virtual están abiertas durante todo el mes de abril, hasta el 30 de abril. Y también hay un programa bien interesante que se llama Procesad. ¿A quiénes está dirigido este programa? Personas que cursaron todo el secundario completo, ¿no? Cursaron hasta 5º año y de repente le faltó rendir alguna materia, 3 materias, 5 materias, 1 materia, ¿no? Entonces, todo eso se retoma y en este caso los estudiantes no tienen que cursar, ¿no? Se comunican con nuestros profesores de esas materias que les falta a ellos rendir y se los orienta para que concurran a un coloquio, ¿no es cierto?, para que defiendan un trabajo y así pueden finalizar sus estudios. ¿Y cómo funciona en la práctica esta modalidad virtual? ¿Es totalmente virtual? ¿Hay unas instancias presenciales también? Mira, es una modalidad virtual y asincrónica, ¿no? Es decir, los estudiantes no tienen que conectarse a horas determinadas, ¿sí? Ellos estudian cada uno en sus espacios, en sus tiempos. Ahora Adolfo les puede comentar cómo es la educación de jóvenes y adultos, ¿no es cierto? Pero esto es, tienen que hacer proyectos los alumnos. En el caso del virtual, los estudiantes van realizando los proyectos y el único momento en el que deberían concurrir a la institución es para realizar lo que se llama el coloquio integrador, que quiere decir defender ese proyecto que hicieron, ¿sí? En ese caso concurren con unos profesores, estos estudiantes van a defender, van a contar lo que hicieron, van a compartir sus producciones también, ¿no es cierto? Y ese es el único momento presencial, o que tienen que ir a las sedes, y entonces si están en las sedes se contactan con los profesores que están en Salta a través de un Zoom, ¿no es cierto? Ahí sí hay una necesidad de sincronía, pero todo lo demás se hace desde los espacios donde están. ¿Por qué es tan importante la flexibilidad en la educación de adultos? Bueno, toda la educación de adultos es una propuesta que apunta a la flexibilidad, ¿no es cierto, Adolfo? Así es, la verdad que el tema de trabajar con estudiantes ya jóvenes y adultos que trabajan, que tienen familias a cargo, entonces lo que hace la modalidad nuestra, incluido el sistema virtual, es flexibilizar justamente. Tenemos un diseño curricular propio. Salta fue la primera provincia en presentar una propuesta a nivel nacional. Desde el 2015 a la fecha venimos trabajando con esta flexibilidad, con este currículum abierto, con esta manera de enseñar pensando siempre en el estudiante, en el tiempo del estudiante, en sus proyectos de vida inclusive y en su vinculación con el mundo del trabajo, porque también ahí apuntamos nosotros. Entendemos que la oferta educativa de la modalidad tiene que ser atractiva, tiene que diferenciarse de la escuela secundaria común orientada. Entonces el estudiante nuestro recibe el certificado del título del secundario, pero a su vez recibe el certificado de formación laboral. Y ahí aparece la doble certificación, lo vinculamos con el mundo del trabajo. El sistema virtual también tiene esa doble certificación, también los estudiantes se reciben según cada orientación,
las instituciones van seleccionando justamente qué formación laboral se les puede brindar. Invitamos a todos los que estén interesados en poder continuar con sus estudios primarios. La primaria, por ejemplo, lo que tiene de bueno es que puede ingresar durante todo el año e inclusive en el mismo año puede egresar. Acá desmistificamos de que el adulto no es que va a hacer la primaria como lo hace un niño de primer grado hasta séptimo grado, sino que acá lo puede terminar en 1 año, en 2 años, en 3 años, que es el tiempo, también se va respetando los tiempos de cada uno, ¿no? Y en el caso del secundario para adultos, bueno, el que nunca hizo el secundario lo puede hacer en 3 años. Podés eliminar 1, pero si dejas agua acumulada, aparecen miles. El mosquito no espera. Girá, tirá, lavá, tapá. Juntos, prevenimos el dengue. Municipalidad de Salta. Bueno, seguimos en Sin Vueltas y vamos a hablar de una de las principales actividades de la provincia, que es la minería, y sobre todo porque va a haber elecciones en Capemisa, en la Cámara de Proveedores Mineras de la provincia de Salta. Por eso ya nos acompaña Francisco Quevedaras, él es vocal de Capemisa y vamos a charlar de un montón de cuestiones, pero también estamos muy cerquita de las elecciones, falta menos de una semana, así que imagino con mucha expectativa. Francisco, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias, Seba, por invitarme y por el espacio. Bueno, arranco preguntándote primero la realidad del sector. Sabemos que la actividad minera en un momento creció muchísimo, luego tuvo una pequeña meseta, pero ¿cómo estamos hoy? Sí, venimos de 2 años de baja actividad, de baja demanda, producto de que se concluyeron varios proyectos mineros que estaban en etapa de construcción, como el de Ganfeng en Mariana, Eramine y Posco. Eso provocó que, lógicamente, haya una baja en la demanda de servicios, insumos y proveedores en general, pero creemos que hay una buena perspectiva para los próximos años. Río Tinto inició su construcción en el proyecto Rincón. Es un proyecto muy grande, del orden de los 2.500 millones de dólares de inversión, que demanda muchos servicios, empresas, insumos, y es una buena oportunidad para la empresa salteña de seguir trabajando. ¿Cuántos socios tiene actualmente Capemisa también? Y bueno, ¿qué porcentaje se vio afectado en cuanto a empleo por todas estas vicisitudes de las que hablamos al arranque de la charla? Capemisa hoy en día tiene alrededor de 300 socios, 305 socios, muchos de los cuales ingresaron en estos últimos 3-4 años. Hoy en día el nivel de ocupación es bajo, si bien viene mejorando, pero el nivel de ocupación y de trabajo de los socios es bajo, y como te decía al principio, entendemos que va a haber buenas perspectivas en el próximo año, en los próximos 2 años, y tenemos que trabajar no solamente para que las empresas que vienen a construir y a desarrollarse tengan en cuenta a los proveedores locales, sino también los proveedores salteños que tengan la suerte de ingresar y a trabajar primero, también derramen y contraten a empresas de desarrollo, de construcción, de servicios que estén acá en Salta. Sin dudas. Ahora sí te llevo a terreno electoral porque sabemos que el 29, si no me equivoco, 29 de abril va a haber elecciones. Sí, el 29 de abril a las 3 de la tarde hay elecciones de la Comisión Directiva de Capemisa en Copaipa. Sabemos que actualmente el presidente es Federico Russo, quien va a tratar de renovar su cargo, pero va a haber algunos cambios en el resto del equipo que lo acompaña. En tu caso hoy sos vocal, pero vas a tratar de competir para ser secretario. Sí, armamos una lista donde hay una continuidad, pero hemos incorporado algunos perfiles y gente nueva con la idea justamente de renovar, darle otro aire, pero entendiendo que la línea de trabajo es la que venimos teniendo, el diálogo, la relación institucional,
trasladar de manera institucional, reitero, cuáles son las inquietudes del sector y trabajando de manera conjunta. Gran parte de la lista de la unidad se mantiene, pero hay algunas incorporaciones nuevas que esperamos le den un nuevo aire. ¿Cuántas listas van a competir? Entiendo que son 2. 2 listas. Sí. Una lista que es la actual gestión, que va a tratar de continuar con algunas modificaciones, y una nueva que se presenta para tratar, bueno, de encabezar una nueva gestión. Así es, así es. Bueno, y contame cuáles fueron los puntos positivos o que te gustaría destacar de esta última gestión de Federico Russo, que también viene con una continuidad en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entendemos que venimos de 2 años de baja actividad, donde hubo algunas dificultades, digamos, para mantener el nivel de contratación que se venía percibiendo en los últimos años. Pero a pesar de eso, creo que se lograron muchos objetivos durante la gestión de Federico. Hemos trabajado mucho en conjunto con las empresas, haciendo reuniones de trabajo, de desayunos de networking, tanto con empresas mineras, donde ellos traían cuáles eran sus programas de contratación, cuáles eran sus próximas licitaciones, para que los socios de la Cámara las conozcan y se preparen y las puedan entender. Hemos trabajado también mucho entre los socios, haciendo reuniones de networking, donde se generan oportunidades de mejora, benchmarking, conocimiento de la realidad de cada uno. Así que esperamos seguir en esa línea. La última, Franny, te agradezco que nos hayas visitado acá en el piso del estudio. ¿Cuál es el desafío, la expectativa de cara al futuro en esta nueva lista que se presenta? Bueno, el desafío de cara a lo que viene obviamente va a ser tratar de captar y de entender cuáles son las inquietudes, los reclamos de todas las empresas que están en el sector. Que el sector siga creciendo, que sigamos capacitándonos, que sigamos preparándonos para lo que viene. Entendemos que se hizo un muy buen trabajo estos últimos años. Hoy en día la oferta que tiene Salta, tanto desde el punto de vista de las empresas como también de la mano de obra, entendemos que ha crecido, se ha perfeccionado. Tenemos que seguir en ese camino. Creemos que si bien se mejoró y se trabajó, hay una muy buena oportunidad para seguir haciéndolo y venimos bien encaminados. Soy Tomás Butler, yo soy uno de los socios junto con Francisco Sone de ICITEC. Con Francisco construimos ICITEC hace unos años en busca de desarrollar las necesidades tecnológicas para la región. En esa búsqueda del desarrollo tecnológico para todas las empresas, logramos juntarnos con Datastar. Datastar es una empresa a nivel sudamericano que ocupa toda la región de Sudamérica y nos acompaña para el desarrollo tecnológico con tecnología de nivel mundial, que es lo que necesita y lo que nos está pidiendo hoy las empresas mineras para poder competir en sus mercados mundiales. Hablamos de soluciones tecnológicas, pero ¿de qué servicios hablamos dentro de lo que ofrece Datastar? Datastar y ICITEC ofrecen servicios desde ciberseguridad, desde hasta almacenamiento de datos, tecnología de punta junto con Huawei y otros partners con los cuales estuvimos presentando. Energía, mucho trabajo de energía en paneles solares y una gran experiencia en muchas mineras en todo lo que es la región de Sudamérica. Y Datastar tiene 25 años de implementaciones tecnológicas a lo largo de todo el país. No es que es algo que nuevo, sino que estamos trabajando por el pos de traer empresas con reconocimiento mundial. Bueno, veíamos el enorme alcance que tiene Datastar a nivel continente, a nivel Sudamérica, y en este caso celebrando el fortalecimiento de su presencia en Salta. ¿Por qué eligieron la provincia? Salta creemos que tiene un potencial minero muy grande y empresarial muy grande, de los dos lados. Creemos que Salta está ubicada estratégicamente a nivel regional. Y además ICITEC es una empresa local. Nosotros apostamos a la minería no solamente a venir a hacer trabajo, a realizar trabajo, sino al crecimiento de empresas locales y el desarrollo
de una empresa grande en Salta. ¿Qué particularidades o qué análisis pudieron ir haciendo en base a este contacto que tuvieron con empresarios de la región? Entendemos la situación de la minería viene de un parate fuerte. Creemos que se viene un cambio, se está gestando un cambio muy importante y muy lindo en el cual creemos que va a crecer y va a arrancar de vuelta la minería. Creemos que Salta es uno de los potenciales más grandes. No solamente estamos en Salta, abarcamos toda la región y hoy celebramos Salta, pero abarcamos toda la región. Creemos que la minería es uno de los grandes empujes nuevos que tiene el país. Para finalizar, las empresas interesadas en conocerles, en plantearles sus necesidades y quizás ser sus aliados, sus clientes, ¿dónde los pueden encontrar? Acá en Salta nos van a encontrar. Salta es una ciudad chica, nos encontramos todos por todos lados, ¿viste? Pero tenemos las oficinas en el Punto Corp, en la zona de San Lorenzo Chico, igual en nuestras páginas de Icitec o de Datastar pueden tener los contactos nuestros. Pero bueno, estamos acá en Salta y moviéndonos por toda la región. La verdad, en los próximos eventos que hay de minería vamos a estar. Vamos a hacer presencia junto con la gente de Huawei y de otros partners. Llegamos al final de este programa donde tuvimos absolutamente de todos, un abanico bastante interesante de tema. Hablamos de política electoral, lo que está pasando en los partidos, falta, pero evidentemente las fichas ya se empezaron a mover. Hablamos de las supuestas denuncias falsas en un contexto de violencia de género, un tema muy polémico. Pasamos a educación, la posibilidad de terminar el secundario de forma virtual y cerramos hablando como siempre de la actividad minera. ¿Cuál es la realidad de hoy? Espero que haya sido de su agrado el programa. Nos encontramos la próxima semana. No se olviden de seguirnos también a través de informatesalta.com y de Radio Loop 94.7. Muchas gracias a todos. Será hasta la próxima. Chao, chao.